con Camilo Chaparro. Él es periodista especializado en diferentes temas y escritor colombiano también. Murió John Jairo Velázquez, el Popeye, quien fue el jefe de sicarios prácticamente Pablo Escobar. Pablo Escobar, pues fue la fuente de inspiración para el narcotráfico mexicano. ¿Recuerdas cuando se hablaba de la colombianización de la delincuencia en el mundo? Ahora es la mexicanización de la delincuencia. ¿Y qué significa Popeye o quién era Popeye? ¿Estaba activo todavía? Camilo, buenos días. Te saludamos Luis Alberto y Priscila desde Hermosillo, Sonora. Muy buenos días, gracias por la invitación, a ustedes y a todos sus oyentes, gracias por esta invitación. Popeye es el símbolo de una generación perdida de jóvenes colombianos que vieron en el narcotráfico una plata muy fácil y prestaron sus servicios a, como usted muy bien lo dijo, a Pablo Escobar Gaviria, el capo de capos de la mafia colombiana y una figura macabra internacional en el tráfico de esta droga maldita. Popeye confesó en Colombia casi 300 asesinatos que van desde tumbar un avión, matar exministros, matar candidatos presidenciales, una figura macabra, sobreviviente de ese cartel de Medellín que sembró el terror en Colombia en los años 80 y 90, que logró meter carros bombas y presionar que en el año 91 Colombia eliminara el tratado de extradición con Estados Unidos. Ese cartel que impuso un dicho que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, puso en jaque nuestro sistema democrático. Y Popeye era, por así decirlo, el macabro, una especie de ministro de guerra de Pablo Escobar, un pistolero que no le temblaba la mano ni el pulso a la hora de matar desde inocentes transeúntes hasta importantes dirigentes políticos. Ayer murió de cáncer y el país lo recuerda hoy como esa generación perdida que en vez de construir se dedicó a destruir y a hacer riqueza basada en exportar vicio principalmente a Estados Unidos y Europa. Asesinatos se le adjudican a Popeye, Camilo Chaparro, por ejemplo. En Colombia se le adjudican más de 3.000 asesinatos, o sea, el cartel de Medellín fue un cartel, una máquina de guerra, de destrucción, como le digo, en sus expedientes figuran desde tumbar un avión de Avianca que salió de Bogotá y iba para Cali, donde presuntamente iban a matar a un candidato presidencial, y por eso derribaron un avión, el candidato nunca se subió a ese avión, matar ministros de Estado, un valeroso ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, al cual mataron, directores de periódicos, Guillermo Cano, del Espectador, en atacar el edificio del DAS, que era un organismo de investigación e inteligencia que se dedicó a perseguir al cartel de Medellín, y como le digo, de crímenes selectivos de candidatos presidenciales a transeúntes que pasaban por una calle una mañana y activaban estos criminales carros bomba y mataban a diestra y siniestra. Se calcula que el cartel de Medellín debió matar cerca de 4.000, 5.000 personas, y de esos Popeye, como pistolero principal de Pablo Escobar, no el único, pero sí el principal, se le adjudican unos 2.000, 3.000, él confesó cerca de 300 actos criminales. Bien, bueno, estamos hablando de él como persona, porque el cártel en su conjunto, yo creo que hasta decenas de miles, Camilo. Sí, se calculan unas 5.000 personas, pero no hay que olvidar que Pablo Escobar sembró el terrorismo desde que comenzó hasta que fue de baja por las autoridades. Ese cartel funcionó 17 años y medio, y durante los 17 años y medio, casi 10, Popeye estuvo al lado de Pablo Escobar. Popeye fue el principal pistolero de Pablo Escobar, a tal punto que cuando Pablo Escobar se somete a la justicia en el año 91 y se entrega, Popeye se entrega con él, y meses después se escapan de esa cárcel, que nunca fue una cárcel, fue una finca de recreo que le dio el Estado a Pablo Escobar, y cuando quisieron someterlo y meterlo realmente en una cárcel, Pablo Escobar se escapó con Popeye, y comenzó una ola muy tenebrosa para Colombia, porque comenzaron a meter carros bomba en las principales ciudades,
sobre todo en Medellín, en Bogotá y en Cali. Buen día, te saluda Priscila Cárdenas. Vemos algunas Buen día. imágenes del Popeye sosteniendo algunos libros. Al momento que él fue sometido a la justicia, ¿cuántos años duró preso? Y si estos libros pues los escribió en prisión o si cuánto tiempo pues duró su proceso. Él estuvo cerca de 10, 11 años en la cárcel. Él sale de la cárcel el año pasado, queda en libertad y comienza a intentar ser una especie de héroe en redes sociales y comienza a ser un símbolo de esos matones, pero esta vez a través de redes sociales, y comienza a exhibir no solo un libro que escribió en prisión, se dice, se especula que dejó escrito otro libro, pero eso no está confirmado, pero cuando sale de prisión, él comienza a exhibir armas, comienza a tratar de volverse un símbolo en redes sociales y comienza a amenazar gente y las autoridades se ven obligadas a volverlo a detener y en esta segunda fase es cuando está preso, se le desarrolla la enfermedad, el cáncer de estómago y termina muriendo ayer. Ayer, ¿cuántos años tenía? Sin mal no recuerdo, 55 años. Ellos 55. comenzaron porque Pablo Escobar cuando comienza a reclutar a sus sicarios es gente muy joven, incluso menores de edad, y arma una legendaria, macabra organización de sicarios a los cuales les pone alias muy atractivos para los medios, como Popeye y Copor, Pasarela, Pinina, El Mugre, El Chopo, y crea una serie de sicarios a los cuales muchos de ellos murieron enfrentados a las autoridades, otros fueron asesinados por el cartel de Cali y este es de los pocos que termina muriendo de muerte natural. Ironía de la vida. ¿Cómo está actualmente, Camilo Chaparro, el narcotráfico en Colombia? Yo recuerdo todavía Óscar Naranjo hablaba en el 2009 en una visita que hicimos a Bogotá y a Santa Marta de la operación por células de narcotráfico que salvaron, decía, la democracia en Colombia. Obvio es todavía el negocio del trasiego, pero ya no sé los grandes cárteles que operan. ¿Cuál es ahorita la operación que tiene el narcotráfico ya? ¿Sigue a amenazar las instituciones, las muertes? Entiendo que hay también paramilitarismo o los falsos positivos que han sido el debate. ¿Cómo pudieras describir al narco colombiano actualmente, Camilo? Citar una reseña muy rápida. El cáncer que ha padecido Colombia ha sido el narcotráfico, Ujú. con dos cárteles muy poderosos en su momento, que fue el cártel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela y el cártel de Medellín en la cabeza de Pablo Escobar, el mexicano Carlos Leder, los hermanos Ochoa Vázquez. La destrucción de los dos carteles, que se la debemos a la Policía Nacional, que los acabó, llevó a que una segunda línea de mandos medios de esos carteles aprendieran que no podían tener un gran cartel, sino pequeños carteles. Entonces el país inundó por toda su geografía de pequeñas organizaciones muy poderosas, macabras, con mucho dinero, pero camufladas en pequeños clanes no tan visibles como los Escobar o los Rodríguez Orejuela, y nos inundaron el país. El narcotráfico dio origen a otro cáncer que fue el paramilitarismo. El paramilitarismo surgió primero como un mecanismo de defensa aparte de estos narcotraficantes, pero después se dedicaron a combatir a la guerrilla, que a su vez también se volvieron poderosos carteles. En Colombia, la violencia nuestra, el motor de esa macabra violencia que todos los colombianos de bien odiamos, tiene su origen en el narcotráfico, que lleva a estas organizaciones criminales, contamina a las organizaciones guerrilleras como las FARC, ELN, EPL, etcétera, y a su vez surge como colchón en la mitad ese paramilitarismo que también se financia. Entonces en un momento hemos tenido esos tres brazos: los narcos paramilitares y los narcos guerrilleros.
Ese es el cáncer que padece hoy Colombia. ¿Siguen siendo una amenaza para el Estado Sí, colombiano? mien- sí, mientras el narcotráfico sea tan poderoso, sea tan fuerte, el dinero sea relativamente tan fácil y nuestra geografía tan amplia y tan rica en producir todo tipo de cultivos, entre todos estos cultivos malditos, el narcotráfico siempre será un factor de desestabilización, aunque hoy no son los mismos años 80, nuestras instituciones son más fuertes, tenemos una policía que ha sabido combatir en muchas guerras y tenemos unas fuerzas militares profesionales que también han sabido combatir en muchas guerras, pero como le digo, ya no es un cartel focalizado tras el cual usted podía poner a 100.000 policías y poner toda la inteligencia del Estado para neutralizar 4 o 5 cabecillas, sino que la caída de los grandes capos, y le resumo rápido, los hermanos Rodríguez, los Urbinola, Pablo Escobar, los Leder, los Ochoa Vázquez, al ser eliminados, sacados de ese juego de ajedrez macabro, surgieron pequeños jefes no tan visibles. Hoy no hay un narcotraficante que uno pueda identificar como muy visible. Son pequeñas organizaciones, insisto, muy poderosas, pero que son muchas, entonces es muy difícil pegarle a tantas células, no como antes que era que la fuerza del Estado se focalizó en los carteles. Pero se dispersaron por lo que veo. A lo mejor están por departamentos, como le llaman a los estados allá, o por ciudades, puede ser, por ejemplo. Sí, son por regiones con un agravante, que es que hoy todos los factores de violencia de Colombia, los principales, narcotráfico, paramilitares y guerrilleros, todos son narcos. Y hay alianzas raras, se han descubierto alianzas en regiones donde históricos enemigos como paramilitares y guerrilleros Ujú. trabajan de la mano, o narcotraficantes trabajan de la mano con guerrilleros, que antes era imposible esas alianzas. Entonces, el narcotráfico ha permeado estos grupos y todos son narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, por llamarlos de alguna manera puros, todos son narcos. Entonces, es como se hablaba de la guerra de guerrillas. Hoy podríamos decir que es una guerra de guerrillas de narcos, donde pegan en diferentes regiones, donde hay unas alianzas raras que ideológicamente no se entenderían, pero que los une ese cordón maldito, umbilical y macabro del narcotráfico. ¿Cómo se ve México desde allá, Camilo? Por último, te veo, en materia de Uy, narcotráfico. México se ve como el heredero de esa saga de narcotraficantes con un problema, que usted lo dijo muy bien al comienzo. El mal ejemplo de los carteles colombianos lo copiaron los mexicanos. Hoy se ha invertido y se ha descubierto en Colombia que los carteles mexicanos están actuando directamente en Colombia. O sea, han como eliminado los intermediarios y han venido a apoderarse en algunas regiones de ese mercado, y las autoridades han detectado que esos carteles mexicanos han extendido los tentáculos en Colombia, y hay una preocupación creciente porque se ha visto que se están fortaleciendo, y eso se da en detención de muchos mexicanos. Hay incluso una cosa curiosa cultural, y es que esa música de corridos mexicanos, que antes no pegaba mucho en Colombia, pegaban las rancheras, pero no tanto los corridos, se están dando en algunas regiones, y las autoridades han comenzado a alertar de esa presencia mexicana en Colombia, en el entendido para el colombiano normal, que son grupos criminales, porque aquí hay una admiración profunda y creciente por el pueblo mexicano. Bien, ¿hay presencia de quién allá, por ejemplo? No, se habla de todos los carteles. ¿De Se México? habla de los carteles, sí, si usted lo decía, lo dijo usted muy bien, si había una colombianización del narcotráfico mexicano, hoy podríamos decir que hay una mexicanización del narcotráfico en Colombia, y eso lo han venido detectando y denunciando las autoridades desde hace más o menos unos 2 años,
para acá y se ve que es creciente y esa es una preocupación sobre la cual están trabajando nuestras autoridades. Muy bien, gracias Camilo, te agradezco mucho este análisis especial y nos mantenemos en contacto. Muy buenos días a Listo. Colombia. A ustedes y a sus oyentes un gran abrazo y hasta otra próxima ocasión. Igualmente, vamos a hacer un corte. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde YouTube, desde su casa, como Proyecto Puente, para que esté atento también en los videos que subimos en Proyecto Puente, canal de YouTube, en proyectopuente.com.mx, Facebook Live. También tiene iPhone en la Apple Store, baje la aplicación, tiene Android en Google Play. Volvemos. Muchísima información hay aquí sobre el etiquetado en Arizona, lo que está ocurriendo con la SB10, vienen otras leyes restrictivas, buenas noticias, Hermosillo, ¿cómo vamos? La drogadicción en Hermosillo, el problema de llantas y más. Volvemos.